Les deseo una feliz tarde. Pueden dar inicio a su laboratorio a las 4:05, lo vamos a cerrar. Es voluntario, como hemos dicho en su oportunidad, ya está a disposición para que puedan trabajar en este momento. Así que si desean, pues pueden trabajarlo a las 4:05, estaré nuevamente con ustedes.
Quiero desearles a todos una muy buena tarde nuevamente. Ya seguramente ya recibieron su nota de este laboratorio. Este laboratorio y este tema que vamos a abordar hoy, o sea, la clase anterior y la clase del día de hoy, van a ser temas de evaluación para el examen del próximo jueves. Quiero recordarles que nuestro examen va a ser el jueves jueves 22 a las 3 de la tarde en el salón de la clase. Quiero igualmente indicarles de que solo se va a permitir contestar el examen con lapicero o pluma fuente. Igualmente no se va a permitir el uso de ningún auxiliar, copias, códigos, por supuesto tampoco preguntas a los compañeros. La semana entrante no vamos a tener, ni la semana entrante ni la subsiguiente, no va a darse clases ni presenciales ni en línea por disposiciones de las autoridades. Quiero que sepan esto porque por cuestiones de espacio, de tiempo, de aulas, están suspendidas las clases virtuales y las clases presenciales para la otra semana y para la siguiente. Pues están ustedes completamente involucrados en sus exámenes parciales y el nuestro programado para el otro jueves a las 3 de la tarde. Hoy vamos a abordar un tema más en relación al proceso. Silvana, por favor, dígame. Perdón, licenciado, ¿podría usted repetir qué dijo este laboratorio y otros, los que vimos para entrar al examen? Todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de hoy. Muchas gracias. Todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de hoy va a ser objeto de evaluación, como di las instrucciones del primer día de clases. Freddy, por favor. Sí, licenciado, quería preguntar, entonces, los días en los que no haya exámenes, ¿sí hay que ir o no hay que ir para asistencia? No van a haber clases, Freddy. O sea, hay instrucciones que nosotros no demos clases ni virtuales ni presenciales. Entonces yo voy a estar el jueves nada más con ustedes. Su profesor del examen del martes estará con ustedes. La semana siguiente hay lunes, miércoles y viernes. Pero los días que no hayan, no deberían de estar ustedes porque los profesores tenemos instrucciones de no impartir clases ni presenciales ni virtuales. Ok, muchas gracias. Vaya, Freddy. Ok. Entonces les decía que hoy vamos a abordar un tema más en el ámbito del derecho procesal y se refiere a las partes, se refiere a los sujetos procesales. Hemos hablado del proceso, la última sesión de clase, hemos hablado de un conjunto de etapas ordenadas que tienen un fin, que en el ámbito del proceso civil es en primera instancia la paz social, pero como un fin secundario la solución del conflicto. Dentro de los procesos, mis estimados amigos, siempre vamos a encontrar partes o sujetos del proceso. Tal vez la terminología sujetos del proceso es más amplia porque además de las partes, hoy vamos a explicar la participación de terceros con los mismos intereses o diferentes, pero dentro del mismo ámbito, de la misma causa del proceso. Pero fundamentalmente estamos refiriéndonos al proceso. En un proceso surge después de haberse agotado cualquier forma de solución extraprocesal y se surge cuando una persona que siente que ha sido perjudicada en su patrimonio, en sus bienes o en aspectos eminentemente personales, promueve una acción frente a aquel que cree que fue el que le ocasionó esos daños o infringió esas normas de carácter sustantivo. Es bien importante tomar en cuenta que entonces hay una persona que demanda y otra persona que es demandada. La persona que demanda es un sujeto activo, él es el que inicia la demanda, el que desarrolla la acción, y ese sujeto activo adopta el nombre de actor o demandante en un juicio de conocimiento y de ejecutante en un juicio de ejecución. La persona a la que se le demanda es un sujeto pasivo y adopta el nombre de demandado en el caso de procesos de conocimiento o de ejecutado en los procesos de ejecución. Entonces, cuando ustedes oigan actor, demandante, sujeto activo, estamos hablando del mismo sujeto procesal que adopta el acto de ser quien ejerce la acción. Y la ejerce en contra de un demandado, o un sujeto pasivo o un ejecutado, dependiendo del proceso en el que nos estemos refiriendo. Entonces, reitero, el sujeto que reclama
y que lo hace a través de una demanda es el demandante, y el sujeto contra el que se interpone la demanda es el demandado. Uno es el sujeto activo, el otro el sujeto pasivo. En las ejecuciones uno es ejecutante y el otro es ejecutado. Ahora, ¿quiénes pueden participar dentro de un proceso? El primer tema que es bien importante es que son presupuestos procesales de validez. Esto que voy a explicar hoy nos va a servir cuando hablemos de las defensas del demandado oportunamente. Es que cuando ustedes van a iniciar un proceso, deben de cumplir con ciertos presupuestos de validez. Es decir, vamos a encontrar y vamos a explicar 12 excepciones previas que son medios de defensa depurativos dentro del proceso, que ustedes como abogados del demandado, hablo del demandado o del sujeto pasivo, pueden plantear en contra de la demanda planteada por el sujeto activo. Porque el sujeto activo debe, por ejemplo, plantear la demanda en tiempo, por ejemplo, debe plantearla ante un juez que sea el competente, debe plantearla quien tiene el derecho de hacerlo, si es a través de un representante legal, a través del representante legítimamente acreditado. La demanda debe cumplir ciertos requisitos de forma que hay que cumplir. Hay que cumplir también con otros aspectos importantes y de mucha relevancia, como plantear una demanda que no ha sido conocida por otro tribunal, por dar un ejemplo. Entonces, esos son presupuestos procesales de validez que cuando ustedes realizan la demanda tienen que pensar en ellos, porque si ustedes incumplen con ellos, existe la posibilidad que el sujeto pasivo o demandado plantee una defensa que nosotros vamos a conocer como excepción previa. Bueno, la capacidad procesal es un presupuesto procesal. ¿Qué es la capacidad procesal? Esto deviene, y para esto habría que recordar lo que ustedes conocieron de la capacidad como un atributo de la personalidad. Recuérdense ustedes, y de algo platiqué en alguna sesión de clase con ustedes, es que nosotros como personas individuales, naturales, desde que nacemos y aún antes de nacer, se nos da personalidad. ¿Qué es la personalidad? El atributo que el Estado nos da para ser sujeto de derechos y obligaciones. Solo las personas son sujeto de derechos y obligaciones. Y hay personas naturales, como nosotros, los seres humanos, y hay personas ficticias o morales, como los entes, o las sociedades o el Estado. Miren, quiero pedirles, por favor, un segundito nada más. No quiero que... Voy a detener un segundo la explicación porque me acaba de informar la computadora que ya tenemos poca batería, solo déjenme hacer la conexión eléctrica, si son tan amables. Denme un minuto. Perdonen el inconveniente. Entonces, yo les decía a ustedes que esta capacidad tiene mucha relación con la capacidad que a nosotros se nos otorga por ser personas. Un atributo de la personalidad, además del nombre, del domicilio, del estado civil, es la capacidad. ¿Y qué entendemos nosotros como capacidad? Desde el ámbito del derecho sustantivo. Pues la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Recuérdense que esta capacidad que la tenemos desde que nacemos se divide en dos. Una capacidad que tenemos para ejercer derechos y obligaciones, pero no lo podemos hacer nosotros por sí mismo, que se llama capacidad de goce, y una capacidad que nos permite ejercer nosotros mismos esos derechos y obligaciones, que se llama la capacidad de ejercicio. ¿Cuándo adquiere uno la capacidad de ejercicio? Pues la ley dice que a los 18 años ya adquirimos nosotros la capacidad de ejercicio.
Sin embargo, también es importante recordar que hay personas mayores de edad, mayores de 18 años, que no tienen capacidad de ejercicio. ¿Por qué razón? Porque han sido declarados en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Entonces, los menores de edad por sí mismos no tienen capacidad de ejercicio y los mayores de edad en estado de interdicción tampoco tienen capacidad de ejercicio. Bueno, la capacidad procesal, que es la capacidad para poder ir a un órgano judicial, actuar por sí mismo dentro del proceso, se llama capacidad procesal y solo la tienen los que tienen capacidad de ejercicio. Eso quiere decir que un menor de edad sí tiene capacidad de goce, puede ejercer derechos y obligaciones, inclusive puede promover una demanda, pero si promueve una demanda no la puede hacer él mismo. Tiene que hacerlo a través de su representante legal. Entonces, quiere que quede claro, muy claro. Capacidad procesal es la facultad que vamos a tener nosotros para comparecer por sí mismos ante un órgano jurisdiccional. Eso se llama capacidad procesal. Toda persona tiene derecho de ir a demandar, pero la capacidad procesal solo la que tienen la capacidad de ejercicio y por ende los que pueden ejercer por sí mismo la demanda. Un menor de edad, pues tiene capacidad de goce, pero no va a tener capacidad procesal porque no tiene capacidad de ejercicio. Un mayor de edad declarado en estado de interdicción no va a tener capacidad procesal. Todos los que seguramente me están escuchando en este momento, mayores de edad no declarados en estado de incapacidad, sí tendrían capacidad procesal porque la ley le otorga a ustedes la potestad de ejercer por sí mismo ante los órganos jurisdiccionales. Cualquiera de ustedes comparece, presenta su solicitud y el juez no le va a declarar ni le va a rechazar por falta de capacidad procesal. Contrario a esto, si apareciera un menor de edad presentándose en un memorial, entonces es factible que el juez rechace la demanda o es posible que la de parte demandada le alegue a través de una excepción previa, la excepción de la que se denomina falta de capacidad legal para excluirlo dentro del proceso. Por supuesto que esta capacidad que estamos hablando procesal aplica tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo, porque hoy hablé del actor menor de edad, pero también si queremos demandar a una persona menor de edad o una persona declarada en estado de incapacidad, tenemos que hacerlo a través de su representante legal. O sea, el menor de edad o el declarado en estado de incapacidad puede comparecer a demandar a través de su representante legal. Y cuando se demanda a un menor de edad o a un incapaz, hay que hacerlo a través de su representante legal. No hacerlo de esta manera da la posibilidad, reitero nuevamente, de que exista una excepción de falta de capacidad legal del actor o falta de capacidad legal del demandado. Entonces concluyo en el tema de que la capacidad procesal viene a constituir simple y sencillamente la potestad de comparecer ante los órganos jurisdiccionales por sí mismos. Y en el caso de los incapaces, pues tienen que hacerlo a través de sus representantes legales. Podemos incluir, por supuesto, porque eso lo dice el Código Civil, que la incapacidad la tienen los menores de edad y la tienen los declarados en estado de interdicción, pero también tienen la incapacidad aquellos que parezcan de ceguera congénita o adquirida desde la infancia y sordomudos, que salvo aquellos que se puedan dar a entender de una forma indubitable. Ok, ese es en el tema de la capacidad. ¿Qué pasa cuando la persona no tiene capacidad procesal? En algunos casos hablo de la persona individual, pues entonces tiene que actuar a través de una representación legal. Y reitero, la persona que no tiene capacidad procesal debe actuar a través de una representación legal. Este es otro presupuesto de validez. Cuando en el proceso comparece un representante, este debe ser el representante que por ley debe representar a la entidad y debe acreditar debidamente esa representación. Entonces vamos a encontrar dos clases de representación. Una representación legítima y una representación orgánica. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Así muy les adelanto. La primera, la legítima, es la representación de las personas individuales. Hago un paréntesis para explicarles que mi particular punto de vista es que toda persona, hablo de ustedes o hablo de unas entidades ficticias, son personas jurídicas. A nosotros nos enseñaron que había personas individuales y personas jurídicas.
pero mi particular punto de vista es que como el derecho nos crea a nosotros, nos da la calidad de personas, entonces realmente somos todos personas jurídicas, pero hay personas jurídicas individuales y hay personas jurídicas colectivas. Yo no voy a cambiar lo que nos enseñaron porque desde que yo estudié la carrera, desde el primer año me decían que habían personas individuales y personas jurídicas y vamos a trabajarla de esa manera. Persona individual, somos todos los seres humanos que somos personas por ser seres humanos y las personas jurídicas pues son todas las entidades ficticias, morales, que son creadas tanto por la ley como por disposiciones que permiten hacerlas para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Esta segunda, la orgánica, de la que recae normalmente en esas personas jurídicas colectivas, en la legítima en personas individuales y la orgánica en personas colectivas. Entonces, cuando la persona es individual y a él le corresponde ejercer justicia, pero no lo puede hacer porque carece de capacidad, entonces lo va a hacer a través de su representante legal. ¿Por qué? Porque no pueden actuar por sí solas en el proceso porque no tienen capacidad procesal. Claro, también quiero comentarles de que es factible, esto es importante resaltar, que una persona que sí tiene capacidad procesal también puede actuar con una representación. Y esto se llama, en el ámbito del derecho sustantivo, derecho de los contratos, se llama mandato. Entonces, usted que me está escuchando, que tiene capacidad procesal, no quiere comparecer usted dentro del proceso, puede nombrar un mandatario judicial, así se llama el mandato, es el mandato judicial, es el que se ejerce ante los órganos judiciales. Y entonces el mandatario judicial lo representa a usted como persona con capacidad procesal, pero que no quiere comparecer, por muchas no va a estar en Guatemala, no quiere ir a perder el tiempo en los tribunales, lo que usted desee, lo va a hacer a través de un mandatario. Esa clase de representación es una representación legítima que recae, insisto, sobre las personas individuales. La representación orgánica se da en las personas jurídicas o en las llamadas colectivas. Ellos no pueden comparecer personalmente, en forma física no pueden ir las personas ficticias a un tribunal. El Estado no puede presentarse, el Estado ahí en los tribunales o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la municipalidad, el alcalde de la municipalidad. No, estas personas jurídicas, colectivas, ficticias, morales, normalmente son creadas por la ley o son creadas basadas en unas disposiciones que permiten su creación. Ustedes saben que hay personas jurídicas colectivas como la Universidad de San Carlos, que es una institución pública de carácter autónomo y por ende tiene personalidad jurídica propia, como las municipalidades con personalidad jurídica propia, o algunas que la ley, el Código Civil, para ser más importante, permite crear como las sociedades anónimas, las asociaciones civiles no lucrativas o como las fundaciones. Pues en este caso ellos no pueden comparecer porque son ficticios, entonces lo hacen por medio de los órganos que la misma ley establece o que sus estatutos establece. Entonces es bien importante resaltar, la universidad tiene derecho de ir a los tribunales a demandar o puede ser demandada. Entonces, la universidad puede ser demandada y lo va a hacer a través de su representante legal. Va a demandar a través de su representante legal. Las municipalidades pueden demandar a través de su representante legal. El Estado lo puede hacer. Las sociedades anónimas igual, las fundaciones igual, a través del representante que la ley o sus estatutos establecen como su representante. Si comparece alguien que la ley no dice que es el representante o comparece alguien que los estatutos no establecen como representante, aquí hay una falta de representación. Normalmente se llama falta de personería, no es el personero, porque la ley no le da esa calidad. Y cuando comparece el personero, pero no acredita fehacientemente su representación, también va a haber una falta de personería. Entonces, la representación legítima es de las personas individuales. Esa representación, insisto, es un presupuesto de validez. Si la universidad, voy a dar un ejemplo en este momento, o varios voy a dar, si la universidad, su ley orgánica dice que el representante es el rector, pero quien comparece es uno de los miembros del Consejo Superior Universitario, aquí hay falta de personería, porque la ley dice que el representante es el rector, no los miembros del Consejo Superior Universitario.
Y si al final sí comparece el rector, pero no acredita con los documentos que la ley dice que eres el representante, aunque sea el rector, pero si no lo acredita, también habrá una falta de personería. Entonces, cuando se incumplen con esos requisitos, ya sea porque la persona que dice representar no es el que la ley o los estatutos establece, o siéndolo, no acredita fehacientemente esa representación con los documentos que legalmente debe presentar, entonces puede alegarse por parte del demandado una falta de personería, porque es un requisito, es un presupuesto de validez el acreditar fehacientemente esa representación, insisto, tanto en las personas individuales como en las personas jurídicas. Demos algunos ejemplos de la representación. Es decir, si el menor de edad quiere demandar o se le va a demandar a un menor de edad, entonces hay que ver quién es el representante legal del menor de edad. Vamos a poner un ejemplo para alegar lo que es la falta de personería. Si el menor de edad, sabemos nosotros que es representado en ejercicio de la patria potestad por sus padres, sucede que puede ser el padre o puede ser la madre quien represente al menor. Entonces, si viene la tía a representar al menor en ejercicio de la patria potestad, hay falta de personería, porque la tía no dice la patria potestad que la ejerce la tía. Entonces, ella no podría ser la representante legal del menor, falta de personería. Pero si es el padre el que representa al menor, pero acredita su representación con un acta notarial que fueron a levantar al RENAP, también hay una falta de personería porque no está acreditado fehacientemente esa representación. ¿Cómo acredita un padre la representación para ejercer, valga la redundancia, la representación de su hijo menor? Con la certificación de la partida de nacimiento extendida por el RENAP. Entonces, si presenta la certificación de la partida de nacimiento, que acredita de forma verídica su representación, y la ley le permite participar como representante y no podrá alegarse una falta de personería. Y por supuesto, cuando este menor o incapaz, porque en el caso de los mayores de edad declarados en estado de incapacidad es lo mismo, no tienen padres, entonces ustedes saben que aparece entonces la figura del tutor en ejercicio de la tutela. Entonces, si no hay padres o eso está en conflicto o ha sido separado de la patria potestad, entonces aparece un tutor que es el que ejerce la representación del menor de edad o del incapaz declarado en estado de interdicción. Y que ese nombramiento normalmente lo hace el juez. Tutor testamentario, tutor legítimo, tutor judicial, inclusive tutor legal. Tutelas que ustedes ya conocen y que están en el Código Civil, por supuesto en el apartado del libro primero relativo a la tutela. Pero ellos son los representantes de los menores de edad y de los mayores declarados en estado de incapacidad. El ausente, la persona que no está dentro de su domicilio, la persona que no sabemos si es dónde está o sabiéndolo, sabemos que está fuera del país. Hay que demandarlo o quiere demandar. La persona que está fuera del país quiere demandar, lo que hace es nombrar un mandatario para que el mandatario lo haga. Pero si esta persona desapareció en Estados Unidos y tenía que ejercer derechos y no hay quien lo ejerza por él porque él está en Estados Unidos, no sabemos dónde anda, desaparecido desde hace más de 10 años, entonces sus parientes pueden iniciar la declaratoria de ausencia para en primer lugar nombrarle un defensor judicial y a este defensor judicial autorizarlo para que él demande o sea demandado. Dependiendo del trámite de la ausencia, cuando ésta se busca, por ejemplo, que se declare la muerte presunta, después del defensor se nombra un guardador de los bienes y ese guardador es el que adquiere la representación del ausente y al final, cuando se declara la muerte presunta, pues los parientes son los que van a representar al ausente y presunto muerto. Entonces, ¿quién representa al ausente? Dependiendo, insisto, de la situación de la ausencia, puede ser un defensor judicial en primera instancia, puede ser un guardador de los bienes en parte en intermedio de la declaratoria de ausencia, o puede ser los parientes cuando ya se ha declarado la muerte presunta. Y si hay un mandatario, pues por supuesto será el mandatario el que puede ejercer o contra quien se puede ejercer esa acción procesal. En el tema de la ausencia, ustedes van a ver cuando hablemos de la jurisdicción voluntaria, los procesos especiales o voluntarios, el otro semestre, se van a dar cuenta ustedes que un requisito sine qua non para declarar la ausencia es demostrar que la persona ausente no otorgó un mandato. Entonces nos piden un informe
del archivo de poderes para acreditar que no hay ningún mandato otorgado por el ausente y se pueda declarar su ausencia y nombrar defensor. Porque si hay mandato, pues entonces no es necesario la declaratoria de ausencia. Entonces estoy hablando del ausente. Hablemos del muerto o de la mortual. Algunos de ustedes seguramente todavía en este semestre piensan y creen que la muerte da fin a las obligaciones. No. Mis estimados amigos, forma de terminación de las obligaciones está en el Código Civil y dice que terminan las obligaciones con el pago por consignación o el pago por cesión de bienes. Y algunas obligaciones se extinguen, pero se extinguen por la prescripción, la novación, la confusión, la condonación, la remisión, pero no la muerte. La muerte no extingue obligaciones. Recuérdese que cuando una persona fallece, transmite su patrimonio. Recuérdese que patrimonio no son solo bienes, los patrimonios son bienes, derechos y cargas y obligaciones. Entonces, la persona que falleció dejó 10 casas, pero además dejó 20 deudas, pues a quienes declara herederos, ellos serán los titulares de las casas, pero también los titulares de las deudas. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, y peor si las cargas, los bienes son de menor valor que las deudas. No, el Código Civil y nuestro proceso civil dice que nosotros en la herencia adquirimos la herencia bajo el beneficio de inventario. Y eso significa que yo soy heredero de una persona y solo voy a cumplir con las obligaciones en lo que alcance con los bienes que se me han otorgado. Entonces, si mis bienes son en un monto y las obligaciones son más que eso, las obligaciones serán hasta el monto de los bienes. Pero bien, eso es un tema que ustedes tuvieron que haber visto en Derecho y Sucesiones y que de repente vamos a hablar cuando hablemos de la jurisdicción voluntaria. Pero bien, lo importante aquí es que los muertos deben de responder. Y deben de responder a las demandas, o pueden demandar. Pueden ser sujetos activos, pueden ser sujetos pasivos, pero el muerto, por supuesto, no va a comparecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que radicar una sucesión. Si es testamentaria y hay albacea, pues es el albacea el que va a ser el representante del muerto, y si no hay albacea en el testamento o no hay testamento, entonces se va a nombrar un administrador de la mortual y a él el juez le va a facultar para presentar demandas o contestarlas. Entonces, cuando alguien se muera, ustedes sepan que hay un muerto y su cliente quiere que se ejerza un derecho en nombre del muerto, una acción procesal, o en contra de un muerto, una acción procesal, lo que hay que hacer es radicar la sucesión. E insisto, si hay testamento, será el albacea que esté designado en él, si es que lo designaron, y si no hay designación o no hay testamento, será un administrador de la mortual que se nombra en el momento que se hace la junta de herederos por los herederos o por el solicitante. A propuesta de él, lo nombra el juez y es el que va a representar a la mortual o va a representar al muerto. Luego tenemos la representación orgánica, que es la que recae en personas jurídicas, desde las personas jurídicas o las personas morales o personas colectivas. Entonces, acá recuerden que estamos hablando de un ente ficticio. Uno dice, pero la universidad es un ente ficticio. No me refiero en el ámbito del derecho, no existe físicamente. Sin embargo, existe como entidad y puede ejercer derechos y obligaciones. Entonces, cuando la universidad quiere un préstamo, es la universidad la que debe pagarlo. Y quien puede ser sujeto pasivo en esto es la universidad a través de su representante legal. Pero ¿quién establece quién es el representante legal de estas personas jurídicas o morales? Eso está establecido dependiendo. Cuando normalmente son instituciones autónomas, lo dice la ley. Y cuando son entidades no autónomas, entidades privadas, como las asociaciones o fundaciones, lo dicen sus estatutos. Y eso también está establecido, por supuesto, está establecido también en la ley. Entonces puede ser la ley o los estatutos. Si ustedes ven, por ejemplo, el Estado es un ente ficticio, pero actúa como persona individual. El Estado puede alquilar, el Estado puede comprar, de hecho compra, el Estado puede vender, bueno. El Estado entra en el campo del derecho, pero igual el Estado puede tener obligaciones, entra en el campo del derecho y es un sujeto tanto activo como pasivo dentro de un proceso. Pero ¿quién actúa en nombre del Estado cuando el Estado quiere demandar? ¿O a quién hay que demandar cuando hay que demandar el Estado? Entonces, la Constitución Política de la República, lo dice la Constitución, dice que la representación legal del Estado la tiene la Procuraduría General, o mejor dicho, el Procurador General de la Nación. Entonces, ¿quién va a representar al Estado en los juicios? El Procurador General de la Nación. ¿Contra quién se va a demandar
cuando hay que demandar al Estado, al Procurador General de la Nación. Esa es la representación del Estado. Tenemos entidades autónomas, como hemos dicho, las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos, por dar algunos ejemplos que en este momento me recuerdo. Y acá ustedes leen la ley orgánica de la universidad, según ha leído la ley orgánica de la universidad, encuentran que la universidad es una entidad autónoma y dice quién es el representante legal, y es el rector. Ustedes leen la ley orgánica del ICS y en la ley orgánica del ICS dice quién es el representante legal del ICS. Y si ustedes leen en las municipalidades y van a la Constitución, leerán que el alcalde es el representante legal de las municipalidades. Ahora, bien, esto también es importante resaltar. El que el procurador sea el representante legal del Estado no implica que el procurador pueda delegar la representación a través de mandatos. Y ustedes van a dar cuenta que muchos mandatarios comparecen en nombre del Estado porque han sido designados por el procurador, quien les ha delegado la representación, porque lo puede hacer. Y ustedes verán que en muchos municipios comparece el mandatario de la municipalidad, por el que el alcalde le ha delegado un mandato para que ejerza esa representación. Los mandatarios judiciales, para que sepan ustedes, si es que no se recuerdan, deben de ser exclusivamente abogados o parientes, pero en las instituciones orgánicas no hay parentesco, entonces aquí deben ser abogados los que ejercen los mandatos del ICS, de la universidad y del mismo Estado, si es que no lo quiere ejercer el propio procurador, el propio alcalde o el propio presidente de la Junta Directiva del ICS, que creo que es el representante legal de conformidad con su ley orgánica. Y en el caso de las entidades privadas, las sociedades mercantiles, las asociaciones no lucrativas, las fundaciones, pues ustedes leen los estatutos de su creación, ahí se establece quiénes son sus representantes legales, que normalmente son el presidente de la Junta de Administración o el administrador único o los gerentes o todos. Representan, dice, la tiene el gerente, la tiene también el presidente del Consejo de Administración o la tiene el administrador único y lo dice el estatuto. Entonces, si el estatuto dice que lo tiene el presidente o el administrador único, pero no dice que lo tenga el gerente y el gerente comparece en representación, habrá una falta de personería. Por seguir dando algún ejemplo del tema que hay que cumplir, que hay que tener la representación y acreditarla de forma adecuada. Entonces, en el caso de las sociedades mercantiles, pues eso lo encontrarán ustedes en sus estatutos y esa representación normalmente es eso. Entonces, he hablado de dos cosas importantes. Por un lado, he hablado de la capacidad procesal. Y ya saben ustedes que la capacidad procesal es de aquel que tiene capacidad de goce, de ejercicio y por ende puede ejercer por sí mismo la acción, por sí mismo es capacidad procesal. Cuando la persona no tiene capacidad procesal y comparece dentro del juicio, se puede alegar una falta de presupuesto procesal a través de la excepción previa de falta de capacidad legal. Ahora, en el caso de la representación, puede una persona ser representada en juicio por otra. En el caso de las orgánicas es obligación porque son entes ficticios, pero debe representarlo quien dice la ley o quien dice los estatutos. Si alguien no lo dice la ley, no lo dice los estatutos, quiere comparecer en representación de esa entidad autónoma o esa entidad privada, también hay falta de personería porque no tiene esa calidad de representante. Y si la tiene, pero no acredita fehacientemente, también lo será. Y lo mismo, por supuesto, la representación de las personas individuales, como el caso de los menores de edad, de los ausentes, de la mortual, por dar algunos ejemplos. El tercer supuesto y presupuesto también es la legitimación. Esto es importante resaltar este tema de legitimación que yo lo voy a explicar con palabras sencillas. Cuando nosotros vemos la Real Academia Española, el diccionario dice que la legitimación es la aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinada por la relación en que se encuentra la persona como objeto del litigio. Tal vez es un poco complicado entenderlo de esa manera, pero tal vez con otras palabras podría ser fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de que el actor está legitimado, es una legitimación activa porque es el actor, es porque él está ejerciendo un derecho que solo a él le corresponde. La legitimación es que yo ejerzo un derecho que solo a mí me corresponde. En un matrimonio hay dos cónyuges, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas personas están legitimadas a pedir el divorcio? Solo dos. O el cónyuge varón o la cónyuge mujer. No hay otro legitimado. Si a alguien ocasiona daños, una persona ocasiona daños en el vehículo de otra,
¿Quién está legitimado para reclamar los daños del vehículo? El propietario. Si fuera en copropiedad, pues los copropietarios, pero nadie más. ¿Y a quién van a demandar? Pues al que ocasionó los daños, no a otra persona. Eso es legitimación. Es legitimación activa porque quien reclama es el único que puede reclamar. Y es pasiva, legitimación pasiva, porque a quien se le reclama es al único que se le puede reclamar. Entonces, va a haber falta de legitimación cuando yo, Mario Gordillo, voy a reclamar los daños del daño ocasionado al carro de mi hijo. No tengo legitimación porque no es un derecho mío, no me corresponde a mí reclamar los daños de un bien ajeno, sino solo a él. Y va a haber legitimación pasiva cuando a Mario Gordillo le vienen a reclamar los daños que ocasionó su hijo con el carro de él a otra persona. ¿Y yo qué tengo que ver? Ah, bueno, es que como usted es el papá y usted tiene bienes y tiene patrimonio, lo demanda a usted, no mandó, pues si lo que lo ocasionó fue él y él es el dueño del carro, solo él puede ser demandado. Esa es legitimación pasiva. Entonces, la legitimación, al final de cuentas, es un derecho que solo esa persona puede ejercer y nadie más puede ejercerla en nombre como propio. Me quiero explicar. O sea, no es lo mismo legitimación a representación. En la representación, pues yo puedo designar quién me representa para ir a reclamar, mi mandatario. Y mi mandatario va a ir a reclamar los daños, pero va en nombre mío. Pero mi papá no puede ir a reclamar los daños sin representación, sino como que él quiere de iniciativa propia cobrar los daños que ocasionaron un carro que es mío. No se puede, hay falta de legitimación. Entonces, la demanda no puede ser interpuesta por cualquier persona, ni se puede demandar a cualquier persona. Se debe de demandar y hay que demandar a la legitimada. Legitimación activa es el que tiene el derecho para hacerlo. Legitimación pasiva, la persona que tiene la obligación de cumplirlo y nadie más. Eso es hacerlo de otra manera. Si lo hacemos de otra manera, entonces va a venir una excepción también previa que le vamos a llamar, y se llama, así se llama en el Código Procesal, se llama falta de personalidad. Tal y como aparece ahora en la presentación, yo me adelanté un poquito a los acontecimientos, pues la falta de legitimación de la causa, tanto falta de legitimación del actor o falta de legitimación del demandado, hace proceder una excepción previa de falta de personalidad. Amigas y amigos, cuando se siente frente a ustedes en su oficina un cliente y le diga, mire, quiero reclamar los daños que le ocasionaron a la casa de mi hija, le va a decir, ¿y su hija está de acuerdo? No, ella no quiere, pero yo quiero, pues no puede. La única que tiene el derecho es la propietaria. Solo ella viene y usted no tiene legitimación. La que tiene legitimación es ella. Ok, mire, dice que sí está interesada, pero no quiere ir ella, quiere que yo la represente. Y aquí traigo una carta donde dice que yo puedo ser su representante. Ok, usted puede ser representante, pero la carta no es el documento idóneo para crear. Usted quiere, otorgue un mandato, hágalo ante un notario en escritura pública y ese testimonio debe de registrarlo en el archivo de poderes. Si no se hace de esa manera, entonces también hay una falta de personería. En la primera había una falta de legitimidad, porque no es usted. Ahora que trae la representación hay una falta de personería, porque no, aunque ella quiere, el mecanismo que le está diciendo no es ese. Esas son presupuestos procesales de validez que debemos de cumplir en el proceso y de no cumplirlo, pues estamos sujetos a esa forma de defensa. Miren, los procesos normalmente se desarrollan entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, entre un actor y un demandado o entre un ejecutante y un ejecutado. Pues eso es como regla general, pero eso no es lo general. Muchas veces participan varios actores contra un demandado o varios demandados por un solo actor, o pueden existir varios actores y varios demandados. Cuando existe esa pluralidad de partes, ya sea del lado activo o del lado pasivo, es cuando nosotros vamos a estar hablando de una figura que se denomina litis consorcio. Litis es juicio, es litigio, consorcio es sociedad, entonces es una sociedad en el litigio
tanto por la parte actora o por la parte demandada. Lo importante aquí es que hay más de 2 personas dentro del proceso, ya sea 2 o más actores o 2 o más demandados. Y entonces aquí entramos en la figura del litisconsorcio. Entonces, cuando A demanda a B, C y D es un litisconsorcio, o cuando A, B y C demandan a A es un litisconsorcio, y cuando A, B y C demandan a C, D y F es un litisconsorcio. Entonces, en un proceso, varias personas, ya sea en calidad de actores o en calidad de demandados, en un ejercicio simultáneo. Vi alguna pregunta por ahí que me hicieron, pero bueno, si quieren me la realizan en cualquier momento, levanten la mano y me pueden interrumpir, por favor, sin ningún inconveniente, ¿oye? Porque estoy utilizando 2 pantallas, en una utilizo y reviso algunas cuestiones. Entonces, para fines de economía procesal se hacen de esa manera, porque imagínense, la causa es la misma y 5 personas haciendo 5 demandas en contra del mismo demandado. Entonces, cuando pueden obtener una sentencia favorable para todas a través de un solo proceso. Entonces, dependiendo de cuál es el sujeto activo, cuántos sujetos activos hay, cuántos sujetos de pasivos hay, pues vamos a encontrar, por eso para empezar, litisconsorcio activo o litisconsorcio pasivo o mixto. ¿Cuál es el litisconsorcio activo, pasivo o mixto? Bueno, si hay más de un actor y un solo demandado, el litisconsorcio es activo. Si hay más de un demandado y un solo actor, el litisconsorcio es pasivo. Y si hay más de un actor y más de un demandado, el litisconsorcio es mixto. A, B y C contra A, litisconsorcio activo. A contra B, C y D, litisconsorcio pasivo. Y A, B y C contra A y B, o C, H y D, es litisconsorcio mixto. También vamos a encontrar otra clase de litisconsorcio que es el facultativo o necesario. Es una u otra, ¿verdad? No es lo mismo, no son sinónimos. Y aquí depende si hay voluntad o surge el comparecer por forma espontánea, por voluntad, o porque realmente es necesario que participen. En algunos casos, las partes comparecen en forma espontánea, y entonces es un litisconsorcio facultativo, es voluntario, y en otras, pues es necesaria su participación como parte, porque no se puede dictar las sentencias sin la participación de ellos, y el litisconsorcio se convierte en facultativo. Entonces, resumo, el facultativo es cuando el ejercicio de la acción surge en forma espontánea de quienes tienen una misma pretensión y, por supuesto, se dirigen todos en una misma demanda en contra de la otra o viceversa. Y el litisconsorcio y el Código Procesal Civil regula en el artículo 54 este litisconsorcio y dice que varias partes pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando entre las causas que se promueven esta conexión por razón de objeto del título que se dependan, o bien cuando la decisión dependa total o parcialmente de la acción de cuestiones idénticas. Y luego encontramos el litisconsorcio necesario, cuando por disposición de la ley se exige que en un proceso obligadamente se oiga a varios sujetos en calidad de actores o demandados, porque la sentencia pues puede afectarlos a ellos o beneficiarlos, entonces se le llama ya no por propia voluntad, sino por una necesidad. En relación a este litisconsorcio, el artículo 53 dice que cuando la decisión no puede pronunciarse por más en relación a varias partes, estas deben de ser demandadas o demandar en el mismo proceso. Deben, no es una cuestión opcional. Y cuando no comparecen, pues hay que emplazarlas para que comparezcan dentro del proceso. Además de esta participación de actor y demandado, también surge una figura en el proceso que se llama tercero procesal. El tercero procesal no es un tercero como los sujetos que vimos cuando hablamos de la jurisdicción, por ejemplo, los expertos, los peritos, los colaboradores, no. Son terceros a quien la sentencia puede perjudicar o puede favorecer y que por voluntad propia o por requerimiento de las partes comparecen dentro del proceso. Entonces, A contra B está en una demanda, un tercero se entera en la demanda, saben que la sentencia que va a dictarse ahí puede perjudicarle, puede favorecerle y necesita participar del proceso y comparece y se persona como un tercero.
Eso es una forma voluntaria de participar dentro de esto. Él comparece a coadyuvar con alguna de las partes para lograr una sentencia que a él no le perjudique o le favorezca. Y también hay terceros que comparecen para ir a defender un derecho propio que se está discutiendo dentro del proceso y que él aduce que le corresponde. Entonces, participan dentro del proceso y se les llama dentro del proceso. Hay que permitir, por supuesto, su participación, porque el no permitirla implica que el fallo pueda perjudicarles y por ende, como originalmente no estaban presentes y van a incorporarse dentro del proceso, pues se llama intervención de terceros o una palabra como la que van a conocer ustedes más normalmente, tercerías. O sea, la tercería es la intervención de un tercero dentro del proceso, ya sea porque, insisto, quiera colaborar con una de las partes o quiera excluir un derecho propio que se esté discutiendo. Y esta incorporación, ya mencionaba hace unos minutos, puede ser voluntaria. Yo me entero del proceso, quiero participar en él y de forma espontánea y voluntaria pido mi incorporación como tercero, o puede ser que una de las partes le pida al juez que lo incorpore y que lo llame como tercero porque la sentencia le puede beneficiar o le puede perjudicar. En esta instancia de parte, yo he visto muchos casos en los cuales dentro de un juicio de falsedad o nulidad de un instrumento público, plantea entre el actor A y contra el B, pues alguno de ellos llama al notario que hizo la escritura como tercero, porque la sentencia que se dicte podría perjudicar al notario. Imagínense un juicio de falsedad entre A y B, A, que otorgó la escritura, B, que está inconforme con la misma y se declara falso el documento y pues como hay falsedad hay que certificarlo conducente y el notario nunca fue oído, entonces se llama al notario como tercero para que participe porque la sentencia le puede perjudicar o le puede favorecer. En el caso de la intervención voluntaria, pues insisto, él se une en forma voluntaria, no es llamado por las partes, sino él se une en forma voluntaria. Y estas clases de tercerías voluntarias se dividen en dos. Vamos a encontrar una tercería coadyuvante y vamos a encontrar una tercería excluyente. La palabra dice qué significa. El coadyuvante coadyuva, colabora, apoya a una de las partes, pretendiendo que la sentencia que le favorezca a esa parte porque le favorece a él. Y la excluyente, pues normalmente va a reclamar un derecho que le corresponde y que está siendo discutido y que le corresponde a él. Entonces, en la coadyuvante, como mencionaba, el tercero lo que persigue es fortalecer el interés propio con el derecho de alguna de las partes que se está discutiendo. Y en la tercería excluyente, pues se trata de excluir. En este caso del excluyente, tal vez un ejemplo pudiera quedar un poquito más claro. Y normalmente se da en un juicio donde promovido contra A contra B. Esto lo he visto también yo varias veces, donde dentro del juicio se decreta un embargo. Se embarga una casa o se embarga un carro. Y sucede que aunque la casa en el registro aparece el nombre de A, que es el demandado, o el carro aparece el nombre de A, que es el demandado, sucede que esa casa o ese carro ya no eran de A, sino eran de C, que hace rato la compró, que por alguna circunstancia no hizo el traspaso, y entonces él comparece dentro del juicio para pedir que se excluya ese embargo, acreditando que él es el propietario. Esa se llama una tercería excluyente, porque lo que pretenden, insisto, es tratar de excluir un derecho que a él le corresponde. Por eso se llama tercería excluyente de dominio, normalmente excluyente de dominio. Y por supuesto, como mencionaba, la intervención a instancia de parte no surge por la voluntad del tercero, sino porque las partes piden que comparezca porque la sentencia o la causa puede perjudicarle. Bien, esta es más o menos la idea de este tema en relación a los sujetos procesales. Este tema, como acabo de mencionar al inicio de la explicación, va a ser motivo de evaluación en el examen, igual que todos los temas anteriores. Don Carlos, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdón, una consulta desde el inicio de la clase. Intenté, como lo explicaba ahí en lo que usted nos envió del laboratorio, de poder enviar el laboratorio durante la clase, pero no lo pude abrir. El licenciado no me aceptaba más respuestas. Porque ya lo envió fuera de la hora, Carlos, perdone.
La hora de laboratorio lo dije y a esa hora exactamente yo lo puse. Pero mire, Carlos, no se ahogue, le voy a abrir, ahorita que termine, se lo voy a abrir 5 minutos para que lo termine y lo envíe, para que les sirva, porque como esto no tiene ningún valor, ¿sabe por qué les pongo tiempo yo? Porque quiero que ustedes aprendan a contestar rápido. Si yo les digo, tienen todo el día que quieran, lo hacen todo el día, entonces buscan material, investigan y sacan 10. Pero no es un 10 real de estos conocimientos. Entonces yo les pongo un tiempo para que aprendan. El día del examen va a haber un tiempo. No va a ser tan perentorio como este, porque aquí solo apacho un botón y ustedes ya no pueden contestar. Yo quisiera tener el día jueves de la semana entrante un botón, entonces ya no pueden contestar, pero van a ver que, digo, el tiempo se terminó y ustedes van a seguir contestando. Mire, ya terminó y no les importa, siguen contestando y ver qué sacan de último y ya está. Pero bien, pero eso ya son otras cuestiones, entonces esa es la razón. Pero cuando termine esto, déjenme ver una cosa. Gracias, licenciado. Si quiere lo contesta ahorita, ya le abrí ahorita. En lo que hablo termina de contestarlo. José, por favor. Sí, licenciado, no duda la clase. Que hablábamos de clases de litisconsorcio, los necesarios. ¿Me puede dar un par de ejemplos, por favor? Pero litisconsorcios necesarios y litisconsorcios facultativos. Sí, está en realidad la voluntad también de las partes de participar como en pluralidad de partes. En el litisconsorcio voluntario, pues las partes estiman que es necesario y por voluntad propia participan dentro de ese consorcio de partes, ya sea como actores o como demandados, porque el resultado de la sentencia pues les beneficia o les perjudica y se incorporan voluntariamente. En el necesario se pide la incorporación de esta persona porque la sentencia que se va a dictar le va a afectar y nunca fue llamado, entonces se le pide al juez para que lo incorpore como parte, ya sea como parte actora o como parte demandada. Nunca fue demandado. Voy a regresar al ejemplo que también aplica del tema de la escritura falsa. Demanda que una escritura es falsa. Un testamento es falso. Vamos a un testamento es falso. Y demanda a B, que es el único heredero dentro del testamento. Y pide la falsedad del testamento. Y A demanda a B por la falsedad del testamento. Pero nunca llaman al notario que hizo el testamento. ¿Qué sucede si el testamento se declara falso? Pues hay un delito, y entonces habría que certificarlo conducente en contra de quien participó como dentro del otorgamiento del testamento, pero fundamentalmente en contra del notario que lo hizo, porque es falso. Entonces, acá no de una forma voluntaria, que también el notario podría participar voluntariamente, incorporarse y decir, mire, yo quiero ser parte, voy a hacer que me demanden porque yo quiero defenderme. Y normalmente no va a pasar, pero sí lo pueden llamar y decirle, viene también, llámese con parte demandada al notario, porque él fue el que lo faccionó y la sentencia al dictarse le va a perjudicar a él si se declara falsedad. Entonces, este litisconsorcio es necesario porque sin la participación de él, el juez no puede dictar una sentencia porque es una sentencia que le va a afectar a él. En un juicio yo tuve un caso, por darle un ejemplo, donde se pidió la nulidad de un negocio jurídico porque la persona que reclamaba eso decía que se había hecho la venta, su papá había vendido, no a la mamá de él, pero sí a la esposa de él, no era mamá de él, pero sí esposa de él, un bien. El papá había vendido el bien a su esposa y a sus 3 hijas, y se excluyó a un hijo fuera de matrimonio. Este hijo fuera de matrimonio planteó la nulidad de ese negocio jurídico bajo el argumento de que no puede venderse entre cónyuges, muy claro. La ley dice, la venta entre cónyuges es prohibida. Y en la escritura, A le vendió a su esposa y a sus 3 hijas. El problema fue que cuando presentaron la demanda a este hijo, solo demandaron a la esposa y no demandaron a las hijas. Y así se fue todo el juicio. Cuando a mí me hablaron, me vinieron a platicar del caso, ya se había dictado 1 y 2 sentencias, primera y segunda instancia, y se había declarado con lugar la nulidad. Cuando yo vi ese error, me fui a un amparo alegándole a la Corte de Constitucionalidad que se había violado el derecho de las 3, porque se demandó solo a la mamá y no se demandó a las hijas, y la sentencia declaraba nulo el negocio jurídico, pero las 3 hijas nunca fueron citadas, oídas y vencidas. Se incurrió en un grave error que me permitió otorgar un amparo y repetir todo el juicio.
Pero en la realidad, lo que tuvo que haberse hecho era llamar a las, si no se había notificado la primera, llamar a estas 3 como parte de demandadas también, porque a ella les perjudicaba o les beneficiaba la sentencia. Y ese hubiera sido un litisconsorcio necesario. Voluntario, si ellas comparecen en propia voluntad, y necesario si es fundamental su participación, porque la sentencia, que así fue, afectaba el derecho de ellas y nunca fueron citadas, oídas y vencidas. Muchas gracias, licenciado, me quedó muy claro. Vaya, José. Bueno, si ya no hay ninguna duda, el jueves de la semana entrante a las 3 de la tarde en el salón de clases. Allá nos vemos. Tengan feliz tarde. Feliz tarde.